¿Cómo están? Un saludo para todos. Vamos a ver cómo avanzamos en el entendimiento de algunos aspectos, especialmente en lo que es la economía, especialmente lo que es el sistema capitalista. Nosotros pensamos que el capitalismo es una creación humana, pero en realidad vamos a analizarlo en la misma naturaleza para ver si tiene un origen natural. El concepto mismo de capitalismo consiste en visualizar un sistema donde sobre todo hay producción y, claro está, consumo. Una persona que se dedica, por ejemplo, a crear o a fabricar o a habilitar leña, obviamente que para eso empieza a cortar árboles y a acumular leña. Ahora imaginemos que esa persona está en un lugar que está ella sola, donde no solamente no hay quien compre esa leña, sino que por más consumo que él tenga, no va a llegar a consumir toda esa leña. Pero además, la pregunta es, ¿qué función tiene, pues, producir esa leña? No tiene ninguna porque no hay consumidores, más allá de lo que él pueda hacer con la leña. En el caso de la leña, está fácil decir, no, él en algún momento la va a usar. Pero imaginemos que esa persona se dedica a mover tierra de un lado para otro. Hace una loma de tierra, la junta en un sitio y después vuelve y hace eso en otro lugar. Usted dice, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de eso? Pues, dado que nadie se lo ha pedido, ni tampoco en este ejemplo lo hizo para un propósito de utilidad de nada, pues claro está que estamos hablando de que esa persona posiblemente está produciendo lomas de tierra, pero ¿para qué? Sin embargo, está el caso de que esa persona, si estuviese inmerso en una sociedad, imaginemos que llega a un supermercado. En el supermercado hay muchas cosas que él puede consumir y algunas que posiblemente él nunca compraría. El hecho de que haya cosas que nunca compraría no le quita mérito a la producción que se hizo, porque si está en una sociedad, alguien va a buscar eso que él no consume. Ahora, ahí hay cosas que son necesidades o que más bien abastecen, suplen, solucionan necesidades humanas. En ese caso, esas cosas serían lo que pudiéramos llamar productos y servicios de derechos humanos. Es decir, imaginemos que tome una bolsa de arroz.
Ahora, cuando esa bolsa de arroz fue producida, participaron muchos otros seres humanos en sembrarlo, cosecharlo, darle un procedimiento, empacarlo, trasladarlo. Todo eso son valores que se van agregando para producir al final una oferta en el mercado. Cuando este señor del ejemplo llega a ese supermercado, ya todo eso está listo. Lo que significa que solo falta que alguien lo consuma. Ahora imaginemos que esa persona llega sin un centavo a ese supermercado. Esa persona merece o no merece, vamos a suponer, los alimentos que fue a buscar. Lo merece. Pero en el sistema capitalista que tenemos ahora, no hay posibilidad de que esa persona fácilmente, por lo menos, pueda llevarse ese arroz. A lo mejor tiene una tarjeta de crédito, diría alguno. A lo mejor tiene buen crédito. Sencillamente es conocido como alguien que paga. Y bueno, ya eso es un evento puro del capitalismo como nosotros lo conocemos. En la naturaleza pasa algo parecido, en el sentido de que si vemos cada elemento como un consumidor, vamos a imaginar el caso del árbol. El árbol es cliente ¿de quién? De la tierra, toma sus nutrientes de la tierra. En sentido general, la tierra y el árbol son un sistema, digamos así, proveedor y consumidor. Podemos ampliarlo al aire, podemos ampliarlo a diferentes elementos del ecosistema. Pero el árbol es un producto y la materia prima está en la tierra. Usted no va a conseguir un tipo de árbol o de fruto en una tierra que no es propia para ese, o que el clima de ese lugar no es propio para ese. Es decir que la producción a nivel natural también es un resultado si usted tiene el capital, pero también el capital no tiene ningún sentido si usted no tiene el consumidor. La realidad de la vida es que el universo, la naturaleza misma, funcionan en base al capitalismo, en el sentido de que por todas partes hay producción, hay consumidores, hay productores, que de hecho incluso así mismo es como se los enseñan a los niños, así mismo es como está en los libros de ciencia. Los productores, los consumidores, y así es como se va enseñando. Eso significa que en la naturaleza no existe un sistema donde haya magia, y en el capitalismo humano tampoco. Sin embargo, nosotros podemos aprender de la naturaleza en el sentido de que ¿acaso puede una tierra determinada detenerse por sí misma ante la necesidad que se le presenta? Si usted pone la semilla crece. Es así de sencillo, se forma ese binomio, se forman esas dos partes. Y de hecho, si se da cuenta, el árbol, en el caso de un bosque o de un lugar donde nadie consume ese árbol para nada, usted se va a dar cuenta que
que ese árbol todo retorna, las hojas caen al suelo, se vuelven tierra de nuevo, el fruto cae al suelo, se vuelve tierra de nuevo. Es decir, que todo está armado en base a un circuito productor-consumidor. Sin embargo, los seres humanos queremos forzar esto en contra. Queremos producir sin planificación, a lo loco, sin ni siquiera saber si hay un consumidor. De hecho, el concepto de productividad nuestro no integra al consumidor. No es capaz de darse cuenta que sin el consumidor no hay acto productivo y no se produce ningún tipo de aumento de capital ni nada. O sea, es algo que uno se queda pues analizando eso y descubre que en la naturaleza está justamente el modelo que nosotros debemos copiar. De hecho, la tierra buena resulta de la muerte de muchísimos seres vivos que la naturaleza produce y otra vez le devuelven a la tierra esos desechos vivientes que son, pues claro está, cadáveres, pieles muertas, mudanzas que hacen los seres vivos, que al final todo eso se acumula y nosotros estamos caminando sobre una alfombra de toda la mortandad de la historia anterior, de la prehistoria, de todo. Es como para reflexionarlo realmente. Y a partir de eso justamente tenemos que, por el momento, solamente la propuesta que yo tengo de moneda real, que parte de la emisión monetaria personal y de todos los demás, digamos, ajustes que ya ha llevado a través de décadas, que en la actualidad está en un punto prácticamente irrefutable. Digo prácticamente porque todas las cosas se supone que deben ser perfectibles, deben aguantar cada vez un grado más de perfección. Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir que la teoría moneda real, con la emisión monetaria personal y el derecho a la inflación a todos los ciudadanos, forman un ecosistema, forman un ecosistema que es capaz justamente de emular a la naturaleza. Aprovecho también para analizar el tema de la inflación. La inflación, por alguna razón, que a veces me parece que incluso es hasta a propósito, porque es algo tan endemoniado perseguir el control de la inflación, es algo tan irracional que a veces uno dice, pero la única forma de que una cosa así, tan mal armada, exista, es a propósito. Y vemos así, pues, las diferentes actividades humanas siempre persiguiendo que no suba la inflación, que no suba la inflación, que no suba la inflación. Cuando la inflación es en realidad también parte de ese fenómeno natural. Es decir, si hay emisión monetaria personal, no tienes que ponerle caso a la inflación, porque lo que está en juego es tu dignidad, no la cantidad de dinero que hace falta para alcanzar ese consumo. Por eso es que la emisión monetaria personal o emisión monetaria propia, emisión monetaria individual, al final es lo mismo, la moneda real, entonces está en la dignidad. Es decir, tú hoy vas y ¿cuánto cuesta la bolsa de papa? 100 pesos. Mañana vas, ¿cuánto cuesta? 200. Al final es lo mismo porque tu emisión monetaria es elástica en lo que tiene que ver con servicios de derechos humanos. Entonces, eso significa
que hay un momento donde cuando empiezas a vivir la vida con cordura, es decir, con un sistema realmente eficiente, que es un pequeño cambio, o sea, son 2 o 3 cambios nada más que hay que hacer. Todo lo demás se va ajustando solo. Dejar de perseguir la inflación, no demonizarla, no satanizarla, y proponerse incluso que llegue un momento donde la gente no sepa lo que es eso, o sea, que haya que ser un técnico para poder decir, mira, la inflación, eso era algo que mantenía a la humanidad en la pobreza hace tiempo atrás, cuando la gente creía que eso había que controlarlo. Y realmente la inflación es un indicador de desarrollo humano, un indicador de crecimiento de una economía que prácticamente no tiene ninguna utilidad más que para planificar la producción y también modelar los consumos a través de estrategias sociales inteligentes, etc. Pero en la actualidad eso es un demonio que anda suelto por el mundo. O sea, todo el mundo es enemigo de la inflación. Ojalá en algún momento, más pronto que tarde, se aplique esta propuesta. Y bueno, ya seguiremos en otro mensaje que iré preparando. Les habló José Manuel Fernández. Tengo décadas perfeccionando esto y tratando de taladrar la conciencia humana. Todavía los resultados son muy miserables porque los seres humanos todavía tienen real y efectivamente una enfermedad mental que no les impide en forma colectiva, alcanzar la prosperidad. Bueno, pues hasta pronto.